Bien, este segundo vídeo sobre el entrenamiento continuo es cuando la intensidad es variable. Lo primero, como hicimos en el otro, es saber qué combustible o energía es utilizada en el entrenamiento de estas características. Pues obviamente el glucógeno muscular, el tejido adiposo a través de los triglicéridos y el glucógeno hepático que aporta la glucosa necesaria para el sistema nervioso y por supuesto también para el músculo. Lo que ocurre es que al aumentar la intensidad en determinados momentos de la duración total, pues prevalece la glucogenólisis muscular frente a la beta-oxidación. A diferencia del anterior, donde podemos decir que prevalecía la beta-oxidación frente a la glucogenólisis. A diferencia del entrenamiento continuo a intensidad constante, la glucosa se oxida y otra parte, la glucosa procedente del glucógeno, ya sea fundamentalmente muscular, se oxida una parte y otra parte deriva al lactato como consecuencia de la intensidad. Bien, ¿qué rutas metabólicas se utilizan en el entrenamiento continuo de intensidad variable? Pues obviamente, y siempre insistiré en ello, la oxidación de la glucosa. El aporte energético de esta alternativa es muy importante y aumenta mucho el consumo de oxígeno. La oxidación de los ácidos grasos y del glicerol, es decir, lo que se conoce con el nombre de oxidación de los ácidos grasos, la beta-oxidación, que aumenta mucho que aumenta menos el rendimiento energético y produce más y consume más oxígeno. Luego, entonces, entre la glucosa y los ácidos grasos o los triglicéridos, pues obviamente el rendimiento o la eficiencia es mejor para la glucosa. Y luego, por otra parte, la glucosa se libera como ácido láctico. Entonces, ¿qué es lo que digamos en conclusión aquí? Pues que los requerimientos del glucógeno, con un mayor descenso de la concentración, una menor oxidación de los ácidos grasos, puesto que hay mayor intensidad y por tanto un aumento en la glucogenólisis, con producción de ácido láctico. Bien, ¿cuál es la interrelación metabólica durante el entrenamiento continuo de intensidad variable? Pues como se pretende ver ahí, en principio hay un aumento pronunciado o un requerimiento metabólico pronunciado que se desarrolla en la primera parte de ejercicio y por lo tanto que esa producción inmediata proviene pues fundamentalmente de la fosfocreatina. Luego, como hay intervalos en los cuales el sujeto aumenta mucho, aumenta la intensidad, pues entonces en esos intervalos pues aumenta la glucogenólisis muscular con producción de ácido láctico. Lo que quiere decir que a lo mejor ese ácido láctico en las siguientes fases, pues es decir, de menos intensidad, por decirlo así, pues obviamente se pueden atenuar. De tal manera que la consecuencia es que la producción de ácido láctico en un ejercicio continuo, se entiende que de duración considerable, pues es menor de lo que se podía esperar. Y luego la glucogénesis hepática y la beta-oxidación durante todo la duración. Es decir, que en lo que son los incrementos abruptos de intensidad, producción inmediata de fosfocreatina, que da creatina más ATP, y liberación de ácido láctico a través de acelerar la glucogenólisis y por lo tanto con producción de este metabolito. Bien, ¿cómo se regulan las rutas metabólicas en el entrenamiento continuo de intensidad variable? Bien, primero aumenta mucho el consumo de carbohidratos, más que en el otro. Al aumentar la intensidad disminuye la utilización de ácidos grasos y el aumento de la concentración de lactato cuando aumenta la intensidad se compensa con los periodos de menor intensidad. Pero tiene que haber una interrelación exquisita entre, como siempre, entre los tejidos principales o prioritarios en cualquier tipo de actividad física, que son el hígado, el tejido adiposo y el tejido muscular. La liberación de ácidos grasos por el tejido muscular y el transporte por proteínas del plasma a la sangre atenúan el mecanismo de regulación interna, es decir, el ciclo glucosa-ácido grasos que vimos en el anterior.
de tal manera que hay un aumento de la oxidación de glucosa con producción de lactato. Bien, vamos a la parte más, digamos, más difícil, ¿no? Más difícil porque ya he dicho reiteradas veces que las evidencias científicas son escasas. ¿Cuáles son los efectos descritos en los libros de texto de entrenamiento? Aumenta el V2 más, transición aeróbica anaeróbica, aumento de la eficiencia metabólica, beta-oxidación, oxidación de la glucosa, amortiguación de la acidosis láctica. Es decir, que sí, en la simplificación que he dado yo, que se remite pues a la diapositiva número 10 de metabolismo y ejercicio y la recuperación, el vídeo número 1, pues que mejora la producción de energía de forma aeróbica, con mayor utilización de glucógeno y menor de ácidos grasos. Así se resume un poco de alguna manera, porque, vuelvo a repetir, aumenta el V2 máximo. Vamos a ver, pero habría que especificar en qué medida, en qué cuantía y, digamos, y cuál es digamos, la explicación fisiológica de ese aumento del V2 máximo, ¿no? Dado que, repito ya, hasta la extenuación, que es un parámetro integrador del sistema cardiovascular, de la sangre, del aparato respiratorio y de la capacidad de extracción del músculo. Por tanto, eso que aumenta el consumo máximo de oxígeno sin especificar el qué, pues eso es como vulgarmente se dice como Juan y Manuela. Es decir, que por eso yo prefiero hacer digamos, un efecto fisiológico más genérico que no un efecto fisiológico tan concreto de dudosa, digamos, evidencia científica. Bueno, dudosa, nula para mí. Bien, ¿cuáles son las adaptaciones metabólicas que presumiblemente pues, se producen? Claro, como consecuencia están puestas ahí, ¿no? Claro, mejorará la respuesta del hígado y el músculo a las hormonas durante las fases de aumento de la intensidad. Una mayor utilización de la glucosa proveniente del glucógeno muscular, tanto por vía oxidativa como por vía no oxidativa, es decir, por la fermentación láctica, y un mayor control de la liberación de glucosa por el hígado. ¿Se entiende? Aumento de la sensibilidad del músculo a la actividad vegetativa simpática, que condiciona obviamente todo lo que se produce. Bien, el otro, eso es lo que ocurre, por decirlo así, durante, ¿no? Durante el ejercicio en general y el fenómeno de adaptación que sucede. Ahora vamos a ver qué sucede durante los periodos de recuperación continua a carga variable que tiene esos periodos, como hemos visto pues en la diapositiva número 3, ¿no? Eso a conveniencia de cada uno y de los entrenadores, cómo planifican cuándo tiene que aumentar la intensidad, pero el hecho es que hay aumento de la intensidad con periodo de descanso. Entonces, es un poco repetir lo mismo, pero es un poco repetir lo mismo, y vuelvo a insistir, porque claro, ¿qué evidencias hay de lo que ocurre en los intervalos de recuperación? Pues ninguna, ninguna. La evidencia proviene de los estudios, digamos, que inició Hill y que son estudios de la recuperación, pero terminado el ejercicio, pero no durante el ejercicio, porque entre otras cosas, pues tampoco les preocupa tanto. Con lo cual, eh, es repetir otra vez lo mismo, es decir, que en los intervalos esos de recuperación, pues la inercia del catabolismo que ha generado energía, pues hace que todavía el descenso, digamos, del consumo de oxígeno, pues sea al principio muy rápido y luego más lento. El control de la temperatura, que podemos estimarla en 60 o 70% del incremento del metabolismo durante la recuperación, y luego otras consideraciones como son el restablecimiento de la concentración hormonal y de iones, la recuperación de la concentración de fosfocreatina y la recuperación del lactato producido durante la fase lenta, que no es muy acusada, puesto que da lugar a efectos, digamos, a largo plazo. Bien, claro, finalizaríamos con qué ocurre durante la recuperación ya final, por decirlo así. Pues volvemos otra vez un poco a lo mismo, es decir, que una fase rápida y una fase lenta que dependerá del número de veces que ha aumentado la intensidad y de qué intensidad has hecho, claro. Cuanto mayor es la intensidad, más se puede prolongar. Pero en principio, si la intensidad es digamos, moderada, pues la fase lenta es poco pronunciada. Bien,
consecuencias prácticas del entrenamiento continuo a intensidad variable. Primero, es muy sencillo de llevar a cabo por cualquier persona, independientemente del objetivo que tenga, salud o rendimiento. Bien, la variación de intensidad se puede hacer por ejemplo, por aumento de la velocidad de movimiento, pero también se puede hacer cogiendo un circuito y que cambie la pendiente, pero que no sea muy acusada, claro. Por ejemplo, puedes hacer 5 fases de 5 minutos, 4 minutos caminando y 1 minuto corriendo, ¿vale? Y ir aumentando a lo largo de que va produciéndose la adaptación, ir aumentando progresivamente el tiempo de carrera hasta los 5 minutos. Y luego se alterna con 1 minuto caminando, por ejemplo, es decir, se hace la inversa. Se hace la inversa al inicio. En segundo lugar, el control de entrenamiento es muy sencillo con los dispositivos actuales, porque puedes hacerlo a través de la frecuencia cardíaca, perdón, de la reserva de frecuencia cardíaca, que vuelve a existir más complejo, porque tienes que saber la frecuencia cardíaca de reposo, hacer un resto, pero que probablemente los aparatos tengan esa tecnología tan sencilla, porque a fin de cuentas es una resta y una multiplicación, no es otra cosa. Y luego, más sencillo todavía, si haces la frecuencia cardíaca de entrenamiento a través de un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. En tercer lugar, más entretenido que el entrenamiento continuo de intensidad constante. No es tan aburrido, puedes ir variando, puedes ir subiendo las paredes, subiendo las pendientes, etcétera. Por lo tanto, más entretenido, a mi juicio. En cuarto lugar, para mi juicio, debería tanto, digamos, recomendarse con un objetivo de salud como prescripción de ejercicio en enfermos con diversas patologías. Y ya está. Es decir, ya está. Y no hace falta hacer más cosas diferentes que no sea entrenamiento continuo para estas personas. Bien, porque entre otras cosas ya veremos que no es tan fácil. Y en quinto lugar, pues es más efectivo a largo plazo en personas con un objetivo de salud. Al aumentar la intensidad, por los efectos de adaptación que se producen, son mayores que si haces un entrenamiento constante. Por lo tanto, quiere decir que eso es lo que sucede. ¿Vale?